Informativo Mira TV. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy es un día bello, especial, es el Día del Médico Venezolano y en el marco de esta fecha vamos a dar inicio a lo que esperamos sea una serie de programas. Estamos comprometiendo a nuestro querido invitado para hablar de la historia de la medicina, específicamente del mundo occidental, pero seguramente habrá algunos ribetes de otros momentos históricos entre los avances y los paradigmas de esta ciencia tan maravillosa, tan vinculada a la vida, a la muerte, a la sensibilidad y a tantos aspectos realmente significativos del ser humano. Y precisamente es que nunca antes la humanidad había estado tan saludable. Vivimos más tiempo, las medicinas avanzan, pasos agigantados, sin embargo el temor y la desconfianza hacia los sistemas de salud también han crecido. Nos preocupa la contaminación, los alimentos que consumimos y hasta los mismos tratamientos médicos. Pero, ¿qué ha cambiado en la percepción de la medicina a lo largo del tiempo? Hoy en la entrevista vamos a estar conversando con nuestro distinguido invitado. Se trata del doctor Michel Otaller, presidente del Centro Médico Docente Los Altos, el centro de salud más importante de los Altos Mirandinos y quizás de la Gran Caracas. Doctor, estoy súper contenta de tenerle aquí. Bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias, Daxi. Qué honor me haces invitándome a un día como hoy a una entrevista como la de hoy, porque sí, de algún modo pues hemos venido conversando un poquito y de lo que vamos a hacer, y la idea es que vamos a hacer como un ciclo después de grabaciones en el que vamos a tocar la medicina occidental. Toda la medicina occidental, de donde deriva toda la medicina de la que nosotros hemos tenido pues acceso desde que nacimos nosotros y nuestros padres y nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. Siempre hemos estado como bajo la sombrilla, bajo las medicinas y bajo el bisturí de la medicina occidental. Y la medicina venezolana pertenece a esa medicina, o se ha formado bajo esa sombrilla también de la medicina occidental, y con sus particularidades, y dentro pues de ese contexto cuando nos llegue el tema de tocar la medicina venezolana, entonces la vamos a tocar a fondo, vamos a ir muy a fondo de dónde, cómo es que surgió, quiénes fueron los personajes más importantes, cómo fueron adquiriéndose las técnicas y las tecnologías para ir avanzando. Y precisamente a lo largo de la historia de la medicina ha pasado de etapas pues obviamente muy rudimentarias, avances tecnológicos impresionantes y a veces que parecen increíbles. Pero ¿cuáles considera usted que han sido los hitos más importantes en esta evolución de la medicina? Los hitos más importantes, Daxi, de acuerdo a cada personaje, a cada médico, de cada especialidad y a todas las especialidades que hay dentro de la medicina, cualquiera puede escoger sus propios hitos. Si yo tuviera que escoger los míos, yo diría que los hitos más importantes de la medicina occidental, primero fue la disección de cadáveres. La disección de cadáveres que fue en el Renacimiento, comenzó a hacerse eso primero clandestinamente y después poquito a poco se fue como entendiendo la importancia de conocer el cuerpo humano, de saber qué era lo que se había dañado en cada una de las enfermedades, si es que se podía ver lo que se había dañado. Lo siguiente, yo diría que sería un poco más adelante, como hacia el siglo XVII, XVIII, la aparición de los hospitales. Que los hospitales estaban como adscritos a los conventos de las monjas, etcétera, etcétera. Y a eso da una idea del servicio que había antes y del servicio que sucedió después. El tercero, yo diría que sería el invento de las medicinas, los medicamentos, en particular los antibióticos. ¿No se pueden nombrar solo tres? Sí, claro, claro, sí. Claro, que estamos para informar. Claro. El cuarto sería la invención de los rayos X. La imagenología. La imagenología, pero básicamente los rayos X fueron los únicos. El único medio que había para ver más allá de la piel del paciente. Y luego toda esta medicina que ahora nosotros llamamos endoscópica, que va desde colocar un alambrito dentro de las arterias coronarias hasta entrar al estómago, eso.
esófago, intestino. Sin abrir medio cuerpo, sin hacer una super raja. Sin tener que abrir para hacer eso. Y por supuesto, la invención de muchísimas cosas como los medios de síntesis, que son las suturas, los medios de asepsia y antisepsia, que es como la gente se tiene que limpiar y purificar pues al máximo el ambiente donde se van a hacer cirugías, que eso se vino pues a darse con la invención y el mejoramiento de los antisépticos. Grandes cambios, ¿no? Claro. Ahora, bueno, ahora estamos ya en una medicina realmente que va a dar un salto que ninguno sabe hasta dónde va a llegar, que es la medicina de la clonación, la medicina donde uno puede fabricar órganos y sustituir los órganos que están enfermos, o fabricar un ser completo que ya se ha hecho pues con algunos animales, y se sospecha que también se han fabricado algunos humanos. Increíble, ¿no? Ahora fíjese, doctor, que usted acaba de hacer un resumen prácticamente de la historia de la medicina solo con estos hitos, ¿no? Con estas, digamos que etapas, desde el temor inclusive y el valor que tuvieron que tener aquellos primeros médicos o personas curiosas del cuerpo humano, que de manera incipiente compraban cadáveres o robaban o mandaban a robar cadáveres en los cementerios para poder ver qué había dentro, hasta, bueno, los grandes inventos de la ciencia médica relacionada con los antibióticos, etcétera. Todo esto pasando por un gran sufrimiento de los pacientes que fueron objeto de vamos a ver qué pasa aquí, ¿no? Eso ha sido como un signo de la medicina. Agreguemos una cosa adicional a eso, el valor de esos médicos que se lanzaron por primera vez a hacer alguno de esos procedimientos. Que eran medio diabólicos, ¿verdad? Por ejemplo, claro, eran considerados ritos quizás religiosos. En algunos casos hasta fueron llevados a la hoguera. Y el valor y la valentía, sí, porque son dos conceptos que se complementan el uno con el otro, que tuvieron esos primeros pacientes para someterse a eso, ¿no? Someterse a esos tratamientos que nadie sabía si servían, si no servían, si les iban a morir, o si iban a avanzar, o si iban a mejorar, o si se iban a quedar igual. Ahora, doctor, aún la medicina se basa en esa experimentación con seres. O sea, por ejemplo, cuando hay personas que se toman medicamentos, o que inclusive creo que hasta les pagan por tomarse un medicamento experimental. ¿Eso existe todavía? Claro, bueno. Eso es la base fundamental de la farmacopea, que es ningún medicamento puede salir a ser entregado a un paciente para que se lo tome sin antes haber hecho todo un proceso de investigación de medicamento para que ese medicamento sea certificado por los organismos más severos en cuanto a certificación para ser utilizado por humanos. Eso es como toda una ciencia dentro de la misma medicina. Ahora, es complejísimo el proceso, cómo se ha venido desarrollando la medicina desde aquellos primeros tiempos, donde solamente había como un credo de que las estrellas y los árboles y los ríos y los dioses eran los que nos iban a salvar, y no se atrevía nadie a hacer más nada. Si alguien decía, no, pero si es que tiene el dedo, está como infectado, a lo mejor si se lo quitamos se mejora. Nadie se atrevía a hacer eso. Nadie se atrevía a hacer eso en aquel entonces. Después se empezaron a atrever, gracias a Dios, que está mirando todo. Que ha cambiado. Y bueno, justamente quizás esa dinámica, ¿no? Ha generado una gran expectativa de vida que ha aumentado drásticamente. No obstante, hay factores específicos que han permitido eso. Nosotros vemos inclusive la historia de grandes, personas de la historia universal que han muerto jóvenes, a pesar, digo yo, por el dinero y el poder que pudieron tener en su momento. No fue, digamos, la expectativa de vida lo que los pudo, digamos, caracterizar, pero ahora en nuestra generación, pues la gente dura más. Sí, cómo no, dura más, pero también... Más años. Pero la expectativa es algo infinito. Vamos a empezar como al revés. La expectativa es algo infinito, porque podemos empezar por esa gente que quiere como vencer a la muerte. Entonces... De los faraones para adelante, o quizás otras los faraones no querían vencer a la muerte. Los faraones lo que querían era resucitar, porque iban a tener una vida eterna ya más adelante en otro lado. Entonces se preparaban para eso.
Pero los que quieren vencer a la muerte, el personaje más importante de todos los que quieren vencer a la muerte y todavía sigue ahí, tiene no sé cuántas décadas congelado, es Walt Disney. Walt Disney todavía está congelado esperando que inventen algo para curar el cáncer que él tenía, para volverse a recuperar. Tiene 50 años, 80 años. Bueno, 80 no, pero 50 sí, 70. Éticamente habrá quienes se impacten con eso, ¿verdad? Bueno, sí, porque es como, bueno, si eso se volviera un lugar común que todo el mundo puede ir. Mira, ¿quieres seguir adelante con tu vida o congelarte para cuando se resuelva el problema? Sí, el punto está más allá, que se resuelva el problema en el sentido que se sometieron 10 y de esos 10 a los 40, 50, 100 años los revivieron y efectivamente había un tratamiento y tal y cual, y entonces vivieron, ¿cuántos más? ¿10 años más? ¿20 años más? ¿Dónde está la diferencia? Es decir, la ética radica allí, ¿no? Es decir, tanto... Dejó de vivir su momento. Y además uno no sabe, después de 50 años congelado, cómo va a salir esa persona de ahí, ¿no? Bueno, sí, en efecto, el ser humano ha ido avanzando en su conocimiento y la ciencia médica y el valor que tienen los humanos para someterse a esas cosas. Doctor, a pesar de todos estos avances y de todos estos inventos tan maravillosos de la salud, hay una cierta desconfianza que hay en los sistemas de salud. O sea, la gente tiene desconfianza, y más ahorita que se usan las tecnologías de la información, uno googlea tal enfermedad, claro, tal cosa. ¿Ah? Es así, ese es uno de los temas que van a ser, a mi juicio, los temas del futuro, en cuanto a cómo abordar todas esas cosas en la medicina y cómo abordar la información médica. Pero no quiero saltar hacia allá. Sin duda alguna, la ciencia ha avanzado mucho y hay, digamos, el avance o el éxito o el triunfo de la ciencia en forma colectiva podría llamarse la expectativa de vida. La expectativa de vida es cuánto puede vivir una persona o cuánto espera vivir en un sitio específico, en un tiempo específico, en un momento específico. Por ejemplo, en los tiempos de Julio César, el emperador romano, se hicieron algunos cálculos en función de cuál era la expectativa de vida de la gente cuando Julio César. Bueno, en los tiempos de Julio César, como la mayor parte de la gente se moría de enfermedades, pero mucho más se morían en la guerra, entonces la expectativa de vida era muy corta. La expectativa de vida de un hombre en los tiempos de Julio César era 18 años. Wow, es decir, la persona que nacía en ese momento tenía la posibilidad de vivir 18 años, y si vivía más, por supuesto, muchos vivieron más, pero la inmensa mayoría se morían más o menos a esa edad. Wow. Ahora, eso ha venido cambiando de un modo muy importante. Si nosotros vemos, por ejemplo, a mediados del siglo XIX, tomemos no los hombres, porque las guerras nunca han parado. Ahora es que hay unas guerras que están como utilizando y sacrificando menos seres humanos, porque se están mandando drones, no sé qué, que matan a distancia y que no tienen que estar involucrado el ser humano ahí, pero el que está allá, el que murió, es un ser humano. El suicidio de la razón, como dice. Entonces, el que murió del otro lado, que le llegó el dron, que dispararon a 1000 kilómetros y le llegó ahí y lo mató, es un ser humano. Pero entonces se ha tomado como una cosa estándar que esta expectativa de vida se hace en las mujeres, que aun cuando hasta casi mediados del siglo XX, el siglo pasado, hasta hace como 70, 80 años, la gran mayoría de las mujeres se morían de parto. Wow. ¿Sí? Hasta los años 30, 40, Quizás 50. porque no había la profilaxia necesaria, como usted dice. No había tecnología para resolver nada. Y aún en algunos países, pues el tercer mundo, siguen muriéndose de parto hasta el día de hoy. Y en algunos países del primer mundo también sucede, pero ya no es la primera causa de muerte. Entonces, a mediados del siglo XIX,
La expectativa de vida en un país como Inglaterra, ¿y por qué uno menciona Inglaterra? Porque hay países en donde se lleva una estricta estadística de qué se enferma la gente, de qué se muere. Y hay pueblos, por ejemplo, con Estados Unidos, cuando hablemos de esos temas, cuando lleguemos a cada especial, cada país en especial con su historia de su medicina, quizás mencionaremos algunos sitios muy específicos donde se lleva estadística, pero impresionante, estadística hace 100 y pico de años, 200 años de, por ejemplo, pacientes diabéticos. Y se lleva una estadística meticulosa y minuciosa. Y entonces, ¿las mujeres o los hombres duran más? Las mujeres viven mucho más que los hombres, en definitiva. Porque Estadísticamente los hombres siguen muriéndose en la guerra. Wow, qué impresionante. En la próxima parte vamos a seguir conversando de este tema y nos gustaría, tomando en consideración pues todos los avances que se han obtenido en la medicina, como decía nuestro invitado, acerca, por ejemplo, de la clonación, de la cirugía robótica y unos grandes temas. Sigue estando implícito el tema ético. ¿En qué punto estamos en este sentido? En la próxima parte vamos a escuchar la respuesta de nuestro querido invitado, el doctor Michel Otayé, hoy en el marco del Día del Médico. Mira TV. Continuamos, amigos, en la entrevista, hoy conversando con el doctor Michel Otayé, quien es presidente del Centro Médico Docente Los Altos, para hablar acerca de la historia de la medicina occidental entre avances y paradigmas. Hoy, en el marco del Día del Médico, damos inicio a una serie de conversaciones que estamos seguros que va a ser de gran interés y quizás quedará como un documento, porque la historia de la medicina está absoluta e irreversiblemente conectada a la vida de los seres humanos y a la historia del ser humano en este planeta. Y bueno, como decíamos en el segmento anterior, pues la medicina ha avanzado a pasos agigantados, temas impresionantes como la clonación, como la robótica y otros de gran interés están en plena vigencia hoy en nuestro tiempo y nos ha tocado a nosotros verlo, que eso es algo también bien interesante. Pero hay implicaciones éticas, hay dilemas que se están planteando desde perspectivas de cada persona o de cada grupo, como religiosos, la ética propia pues de cada ser humano, de cada grupo. ¿Cómo lo ve, doctor? ¿Qué nos puede contar acerca de estas implicaciones? Por ejemplo, cuando usted decía que han clonado, o sea, fabricado, son Dios al fabricar un ser humano, ¿habrá ya seres humanos clonados caminando entre nosotros? Quiero retomar lo que estábamos hablando y en 30 segundos y ya vamos a esta pregunta. En 1830, 1840, la expectativa de vida de una mujer en Europa, pues como Francia, Italia, Inglaterra, los países un poquito menos rurales, era alrededor de 40 años. En 1950, 100 años después, ya esa expectativa había subido a 70 años. Bastante, ¿no? A finales del siglo XX, ya la expectativa de vida de las mujeres estaba en 79 años. Y ahora está más o menos en 82 años. Entonces, si una mujer nacía en 1830, si vivía 40 años, era la edad normal, pues. Ahora la edad normal es vivir 82 y vivir más de 82 y la gente está buscando cantidad de cosas para tratar de vivir más de 82. Y la calidad de vida, ¿no? También. Y la calidad de vida ha cambiado muchísimo, Ahora, es necesario que mencionemos que no es la medicina como tal la que va a hacer que colectivamente la gente pueda vivir más. No son los tratamientos, sino es la prevención. Es lo que come la gente, es lo que toma la gente, es lo que hace la gente, es lo que no toma la gente, es lo que no fuma la gente. Eso es lo que va a hacer que estas personas que viven en cierto entorno van a vivir más saludablemente o menos, van a vivir menos o menos saludablemente. Entonces, cuando uno ve estos números, uno dice, wow, qué cosa tan impresionante. Por ejemplo,
por ahí en los años, a comienzos del siglo XX, se morían 25, 26 mil niños recién nacidos Wow. por año en Inglaterra. Y repito Inglaterra porque llevan estadísticas Tienen muy estadísticas. precisas. Ahora, esto se ha reducido más o menos en los años 80 del siglo pasado. Ya esa cifra se había reducido a 5.200. Y la cantidad de esos niños que nacen y mueren rápidamente está casi que limitada a niños que nacen con serias malformaciones. Entonces, hay que ver el tamaño de la diferencia de morir a los 40 o morir a los 82, o la diferencia de que mueran 26.000 niños por año a que mueran 5.000 por año. Entonces, el avance ha sido tremendo. Un país que deja de morirse prácticamente. El avance ha sido tremendo, el avance ha sido positivo, el avance ha costado muchísimo dinero en tecnología, en estudios, en inventos, en personas dedicadas a eso. Y sin embargo, como tú mencionabas hace un momento también, la gente vive como con desconfianza. Cualquier cosa, llega un paciente, cualquier cosa, mire que tuve no sé qué, mi familiar, un accidente de tránsito. Y entonces, bueno, lo llevamos rápidamente al centro médico, pero cuando llegó, entonces dijeron que no había nada que hacer. Y de inmediato viene pegado detrás. Yo creo que es una mala praxis médica. ¿Sí? Entonces, hay como esa desconfianza que sigue viva ahí. Ahora, ¿por qué está esa desconfianza ahí? Esa es una de las cosas que vamos a tocar quizás, dependiendo de tus preguntas. Bueno, sí, me gustaría Pero vamos saber. a la ética, vamos a la ética. Por supuesto que la primera Sí, la ética de alguna manera también está vinculada con la confianza, Sí, de alguna sí, manera. sin duda alguna. Ahora, la ética. Bueno, la ética podemos empezar a mirarla desde el momento que se disecó el primer cadáver. Bueno, en la antigua Grecia, en la Grecia clásica, no se disecaban cadáveres de humanos, se disecaban cadáveres de animales. Y se pensaba que, bueno, que era una cosa similar, que podía... Ya se intuía que había que hacer algo de eso para entender el origen de esas enfermedades. Pero no se atrevían a disecar a humanos, ni a cadáveres tampoco, ni a vivos, ni a nada de eso, ni a hacer mayores cirugías, salvo amputaciones y otras cosas. Luego, cuando esto fue avanzando, cada paso que se fue dando, aparecía el problema ético por detrás de ese paso. Siempre había alguien que no estaba de acuerdo con lo que se estaba haciendo, porque entonces eso uno estaba creyendo que era un Dios, que Dios es el que decide quién vive y quién muere, y cómo vive y cómo muere, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas críticas venían del mundo de la misma ciencia, de escépticos, digamos, del mismo palo, como dice el refrán, o del mundo religioso, por ejemplo. Venía del mundo religioso, venía del mundo político y también venía del mundo científico. Es decir, el que menos, pero también venía de allí. Había médicos que hasta el día de hoy nosotros vemos, por ejemplo, grupos de médicos como los Christian Scientists, los científicos cristianos, que es un grupo muy numeroso, que vive en los Estados Unidos fundamentalmente. Creo que hay un pequeño grupo en Inglaterra también. El más famoso personaje de los médicos científicos, de los cristianos científicos, es Tom Cruise, el actor Tom Cruise, ¿no? Claro, que es famoso por su... Bueno, ellos tienen una cantidad de cosas. Normas que los pacientes... Que no permiten que hagan ciertas prácticas. No hay nada, ni medicamentos, ni cirugías, ni nada. Que el paciente si va a vivir, y si va a morir, va a morir. Qué fuerte, ¿no? Es retrógrada esa visión, ¿no? Pero a mi juicio. Pero está basado en una cosa de ética. De fe. Otros grupos, por ejemplo, los testigos de Jehová, que no aceptan bajo ninguna circunstancia que sean transfundidos con sangre humana, sangre de ningún tipo. Bueno, afortunadamente ahora hay otros derivados que no son sangre, que ellos aceptan, pues, que pues, son como soluciones preparadas específicamente con algunos materiales sintéticos, y están siendo, pues, entrando a ese universo que es los testigos de Jehová para ese efecto.
mi mayor respeto por los testigos de Jehová. Claro, claro, estamos simplemente su visión del asunto, ¿no? Exactamente. Y así para cada paso que se ha venido haciendo, ha surgido una violación o una cosa como violentar la ética y que siempre va a tener esos avances detractores y siempre va a haber gente de las más altas esferas, llámese culturales, religiosas, etcétera, que va a estar en contra de estos avances. ¿Y eso por qué será? ¿Por miedo a lo desconocido, a los cambios? Porque el ser humano siempre, o sea, a pesar de toda esa visión amplia de ir hacia adelante, también de vez en cuando, bueno, porque, una visión retrógrada del asunto. porque en el fondo, Daxi, yo pienso que el ser humano, la cosa más difícil que puede hacer el ser humano es reflexionar su propia muerte. Entonces cualquier cosa que él no pueda reflexionar, la mete o la pone ahí justamente en el paquete llamado falta a la ética. Porque sí, porque si pudiera reflexionar su propia muerte, muchas de esas cosas las personas la aceptarían y entendería que al final está la muerte. Entonces ahí habría como un nuevo, hay que ir como a abordar de nuevo las éticas, a ver, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Y después entonces viene el otro punto, después va a ser que ninguna persona puede hacer nada porque, bueno, al final todos nos vamos a morir, ¿no? Esa es una visión existencialista, ¿no? Claro, del asunto. claro. Ahora, doctor, fíjese, sabemos que a lo largo del tiempo y de los años, que la historia de la medicina, durante la gestación de todos esos cambios, ha tenido cierta resistencia, precisamente por lo que usted señala, bueno, el temor a desconocido y otros factores de fe, etcétera. En este momento se están produciendo cambios muy significativos. Inclusive la utilización de las tecnologías de la información están siendo utilizadas para, como yo lo decía, uno googlea o busca en la inteligencia artificial un diagnóstico de la medicina. Se ha dicho, y muchos han opinado, que estas nuevas herramientas podrían, digamos, mermar las posibilidades de ejercicio profesional de muchas carreras, entre ellos los médicos. ¿Qué considera usted con respecto a estas nuevas herramientas, a estas, digamos, posibilidades que tiene el ser humano dentro de ese mare magnum de desconfianza, de confianza, de salvar vidas y de la muerte, que es una realidad para todos en colita? Lo más lamentable para mí es que es al revés. Ajá. Porque es al revés. Es decir, no voy a empezar por contestar el final, pero lo que sucede esto es al revés. El paciente, expuesto a todo ese infinito de información inconsistente, de información que no está apoyada por absolutamente ninguna investigación, sino que cualquier persona ahora puede entrar, abrir una cuenta y empezar al día siguiente a poner términos médicos y a escribir cualquier tontería y a tratar de hacer dinero con eso. Y entonces uno encuentra un sinfín de medicamentos que no tienen ningún estudio, ningún apoyo, ningún nada, una cantidad de oligoelementos, una cantidad de vitaminas, una cantidad de cosas que no tienen ningún asidero para decirle a nadie, tómate esto. Nosotros yo mismo, durante muchos años, hasta que se hicieron unas pruebas muy contundentes con la vitamina E. Quiero mencionarlo aquí, no estoy haciéndole daño a nadie. Le mandábamos vitamina E a casi todos los pacientes que entraban por esa puerta, porque nosotros creíamos que eso era una maravilla. Pero lo creíamos, pero no había ningún estudio formal, consistente, para uno decir, esto sí es inequívoco, esto es verdad, esto es contundente lo que hace este medicamento. Hasta que aparecieron los estudios que se hicieron durante 5, 10, 15, 20, 25, 30 años de la vitamina E. Y se encontró que la vitamina E no servía para casi nada de lo que nosotros le mandábamos. Wow. No es que no sirve para nada, pero para eso que nosotros la mandábamos, no servía. Qué impresionante, ¿no? Claro. Y la vitamina E ahora, una de las cosas para lo que más sirve es para hacer que la sangre no coagule con facilidad. Doctor, el tema es largo y por eso está comprometido para regresar con nosotros. Ojalá que sea pues
lo más cercano posible de acuerdo a su apretada agenda, pero también contando con su generosidad para conversar con nosotros. Para finalizar esta entrevista, esta primera fase de estas, que serán muchas conversaciones, y sabiendo que usted es experto, le gusta el tema de Grecia, tengo entendido que fármacos significaba en ese antiguo mundo tanto remedio como veneno. Sí, fármacos, exactamente, es así. La palabra fármaco significaba tratamiento o remedio, pero también veneno. Y a eso podemos agregar, no sé si tenemos tiempo, pero sí, rápido. Podemos agregar un par de cositas, ¿no? En la antigüedad clásica del mundo griego, porque yo lo llamo así, el mundo griego, Europa toda era el mundo griego, ¿no? Y parte de Anatolia, que es hoy Turquía, etc. La gente, cuando se enfermaba y se curaba, o alguna enfermedad seria, se enfermaban y se curaban, era lugar común y era casi como obligación, como buen vecino, que esa persona la sacaran con su cama a la puerta de la calle. ¡Wow! Y la tuvieran ahí todo el día, por Dios, por un lado tomando sol, porque el sol era uno de los mejores tratamientos que había y lo sigue siendo. Y además, para hacer una labor de buen vecino, todo el que pasaba por allí le podía preguntar: mire, ¿de qué se enfermó usted? Ah, yo tuve esto. Ay, ¿qué más tú? Tenía tos, no sé qué. Entonces, los vecinos llegaban a interrogar, a ver, ay, ¿qué hizo para curarse? Ah, bueno, yo me tomé esta hierba y después me prepararon esta con esta. Nunca tomé esta porque esta me daba diarrea. Qué increíble, ¿verdad? Qué cosas tan curiosas. Claro, entonces, de ahí surgió en toda esa cuenca del Mediterráneo oriental una cosa que yo recuerdo de mi infancia, de mis padres y de mis abuelos libaneses, que había una expresión que le decía a la gente que estaba enferma o que se enfermaba de algo: no le preguntes al médico, pregúntale al que ha pasado por ahí, que ese es el experto. Ay, nos convertimos en expertos, eso sigue pasando. Y eso viene, claro, pero eso viene de mucho más antiguo. Y además es justificado que haya sido así, y todavía es así, que es que Apolo, que era el dios de la medicina y el dios de todas las dioses, uno de los mejores, el más rectilíneo, se puede decir así, era el dios que traía la enfermedad y también que traía la curación y el tratamiento, pues. Qué increíble, doctor. Entonces, eso es. Qué interesante. Bueno, ahí tenemos esta primera abreboca de estas seguramente muy maravillosas conversaciones que vamos a sostener. Feliz Día del Médico para todos los que con amor y con compasión y empatía ejercen esta maravillosa profesión. Y al doctor Michel Otaller, mis felicidades, pues en nombre de todos, a través de él, felicitamos. Feliz día, gracias, y feliz día del médico, gracias por la invitación que me hace Mira TV y Daxi particularmente, y felicidades en su día a todos mis compañeros médicos y a algunos en particular que cumplen además años hoy. Qué bonito. Sí, entonces ellos saben quiénes son. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Súper honrada de esta maravillosa conversación, y ustedes, nuestros queridos y distinguidos televidentes, gracias porque una vez más nos permitieron acompañarles a través de la primera televisora de los Altos Mirandinos, Mira TV. A nombre de nuestro director Antonio Abrantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, hasta la próxima.